Pues bueno, pues primero que nada pues les doy la bienvenida y pues muchas gracias por estar visualizando este primer webinar que estamos dotando en este año. Ahora sí que pues ya pasó muchos kilos de no vernos. Ya ahorita por estar tanto tiempo guardados pues ya no nos quedó otra más que estarnos cuidando con sana distancia y pues obviamente también como no he tenido mucha actividad, ya he dejado de ir al gimnasio y todo eso, pues me han aumentado algunos kilos, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver en este webinar a todos ustedes? Pues prácticamente vamos a ver lo del ciclo crediticio, que creo que es algo que les va a ayudar a muchas empresas y a muchas personas físicas con actividad empresarial o aquellas personas que tienen negocios, ya que pues ahorita pues derivado de la contingencia que muchos negocios se vieron afectados por sus faltas de ventas, pues ahorita pues necesitamos ideas, herramientas que nos ayuden a incrementar y a recuperar lo más rápido posible el volumen de ventas para que nuestros negocios puedan seguir adelante y pues obviamente no tengamos ningún inconveniente con nuestros clientes, ¿no? También de eso se trata, de darle una facilidad, un apoyo a nuestros clientes para que también puedan seguir subsistiendo y también puedan seguir creciendo con nosotros. Entonces, pues la idea es crecer todos juntos, ¿no? Y evitar que se cierre el mayor número de empresas porque cada empresa que cierre, tomen en cuenta pues, que puede ser un proveedor o un cliente nuestro que pues ya vamos a perder ahí toda la relación y pues vamos a perder un valioso ingreso o vamos a perder un valioso aliado que nos apoya a agregar valor a cada uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, para eso es este webinar. Ahorita ya tenemos definido pues prácticamente todos los temas que vamos a estar tocando en este año. Al finalizar este webinar pues ya les vamos a dar a conocer pues los próximos temas que vamos a estar impartiendo y cuándo se estaría empezando a dar el próximo webinar, ¿no? Esperemos que no tengamos más problemas como ahorita, porque en serio tuvimos muchos conflictos inclusive para conectarse a la cuenta. Entonces, ya con eso les digo todo. Y luego no sé si a ustedes les ha pasado que hay momentos en que parece que toda la tecnología o la misma computadora está en tu contra y tú ya tienes todo preparado y justo ya cuando te toca el momento de presentar o hacer algo, no funciona bien. A mí me pasó una vez con un Excel que no sé qué pasaba, la fórmula ya estaba hecha, pero no arrojaba el resultado, lo arrojaba erróneo, inventaba un número. Entonces yo me quedaba así como que, ¿qué onda con este archivo? Ya para no hacer el cuento largo, tuve que cerrarlo, apagar, volver a reiniciar y ya todo funcionó bien. Entonces, de hecho eso fue lo que hice ahorita. Dije, si no me está dejando conectar, vamos a apagar todo, desconectar y vamos a conectarnos nuevamente porque nomás no nos dejaba. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, ahorita para este webinar del ciclo crediticio vamos a revisar 7 puntos que son esenciales para dar un crédito, en el cual vamos a dar una breve introducción de los puntos que vamos a ver, en la cual estaríamos iniciando con la promoción del crédito, ¿no? ¿Cómo va a ser la forma en que vamos a estar colocando? ¿Cuál es el objetivo de ese crédito? Luego vamos a ver la originación, qué es lo que estaríamos requiriendo para iniciar el proceso de otorgamiento de crédito, cómo vamos a estar realizando el análisis y la evaluación de nuestros clientes para determinar si son sujetos o no al crédito y qué criterios vamos a estar utilizando para la autorización, que ese sería nuestro cuarto criterio. Si el cliente cumple con esos requisitos, bueno, pues ya viene la
quinta etapa, que es la contratación, donde se formaliza el otorgamiento de crédito. Y la sexta etapa pues ya vendría siendo la administración de cartera y de riesgos, que ahí es donde vamos a dar seguimiento a nuestra cartera, el monitoreo, vamos a analizar pues el comportamiento de pago de cada uno de nuestros clientes, obviamente con nosotros, y también podemos apoyarnos con otras herramientas que nos permite validar el comportamiento de nuestros clientes con otros acreedores. Y ya por último vendría siendo la etapa final, el punto número 7, que es la recuperación del crédito, ¿no? Que ya cuando el cliente liquida el crédito y pues ya terminó de pagar, ¿qué es lo que sigue, no? ¿Qué más? Entonces pues obviamente ahí hay que aplicar ventas cruzadas, hacer reasignaciones o recontrataciones para no perder el cliente y que ese cliente se siga manteniendo activo con nosotros, ¿no? Entonces, pues ya, sin más rodeos, pues vamos a empezar, ¿no? Antes de comenzar con la promoción del crédito, vamos a tocar algunos elementos esenciales o básicos, porque para empezar, pues, ¿qué es el crédito, no? El crédito proviene del vocablo latín, credere, que significa creer. En pocas palabras, esto es un acuerdo de confianza. Y esto es algo muy elemental que hay que tener muy en cuenta, porque cuando una empresa quiere empezar a colocar o dar crédito o dar facilidades de pago a sus clientes, está depositando su confianza en el cliente. Y de la misma forma, así como ustedes están confiando en sus clientes al entregarles productos, mercancía o el brindarles un servicio, y siendo que el cliente pues no lo conocen al 100%, pues obviamente ustedes también esperan la misma confianza de parte del cliente hacia ustedes. ¿Por qué menciono esto? Porque en muchas ocasiones resulta que se acerca el cliente y le piden documentos, y muchas ocasiones lo que muchos me comentan es que me dicen, es que cuando al momento en que les empiezo a pedir documentación de la empresa o de ellos mismos, empiezan a desconfiar de mí o me dicen que esa información es confidencial. Entonces ahí estamos perdiendo el enfoque, que es de la confianza. ¿Por qué? Porque ustedes, como les estaba mencionando, ustedes primero están depositando su confianza en entregarle mercancía o darle un servicio a alguien que no conocen o que apenas están conociendo y que no tienen certeza de si el cliente les va a pagar o no. Entonces, si ustedes están depositando esa confianza y el cliente no está confiando en ustedes por pedirle esa documentación, pues obviamente ahí no está siendo equilibrada esa confianza. Entonces, así como ustedes están depositando su confianza en entregarles sin recibir un pago de anticipo, pues obviamente también el cliente debe de recibir esa confianza hacia ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes están pidiendo la documentación es obvio, porque están esperando que el cliente tenga la buena voluntad de pago. Entonces, pues es indispensable que el cliente tenga esa confianza de que ustedes están solicitando esa documentación para validar que realmente cuenta con todos aquellos elementos cuantitativos y cualitativos y con la voluntad de querer realizar el pago. ¿Sale? Entonces es por eso muy importante que desde un inicio pues tengan esa confianza de pedirle la documentación básica que están requiriendo a sus clientes. Y el cliente pues la tiene que entregar sí o sí, porque si no le quiere entregar pues es obvio que tiene pues la intención de no quererles pagar simplemente. Entonces, si ustedes establecen los requisitos de que para dar un crédito el cliente no le entrega la documentación completa, pues no la autoricen. Hasta que el cliente entregue todo completo, pueden iniciar la fase de contratación. ¿Vale? Entonces, eso es el crédito. Luego, otro criterio, pues hay que identificar a quién vamos a asignar el crédito. Eso también es muy importante porque no es lo mismo hacer una colocación a una empresa que a una persona física.
y también varía la persona física porque no es lo mismo dar un crédito a una persona física con actividad empresarial a una persona física que nada más está solicitando un crédito para uso propio, que vendría siendo un crédito de consumo. Cada tipo de crédito va a ir enfocado a ese tipo de 3 personalidades que les mencionaba: persona física, persona moral y persona física con actividad empresarial. Y a cada una de ellas ustedes le estarían requiriendo cierta documentación con base al crédito que ustedes estén requiriendo. Ahora, también en tipo de crédito hay que identificar si ustedes van a otorgar un crédito simple o un crédito revolvente. Ahí les va cuál es la diferencia. Un crédito revolvente es como una tarjeta de crédito, en la cual ellos te asignan un límite y tú puedes hacer compras hasta el límite que te den. Supongamos 10,000 pesos. Tú puedes hacer compras hasta 10,000 pesos, que es lo que el banco te presta en tu tarjeta de crédito. Si quieres comprar más, una tele de 20,000 pesos pues no te va a alcanzar porque tu límite es hasta 10,000, es el tope. Entonces aquí una de dos: o pagas la diferencia, la mitad en efectivo, o pides un incremento de línea de crédito para que te permitan comprar la tele, o en su defecto, si no te dan ese aumento de la línea de crédito, pues no lo vas a poder solicitar. Entonces aquí la esencia del crédito revolvente es que tú puedes hacer haciendo pagos, y conforme vayan haciendo esos pagos puedes ir disponiendo de ese recurso. Entonces, de los 10, compraste una tele de 10,000 pesos, pagaste 5,000 pesos, pues ya tienes otra vez 5,000 pesos disponibles en tu línea de crédito. Y luego hiciste una compra de un celular de 4,000 pesos, pues te restan 1,000 pesos para que puedas utilizar. Entonces de repente te cayó un ingreso extra, pagas los 9,000 pesos y ya tienes otra vez 10,000 pesos ya disponibles en tu tarjeta de crédito. O sea, en resumen, los pagos que tú estás haciendo en tu tarjeta de crédito los puedes volver a utilizar para hacer la compra. En cambio, un crédito simple no, que eso es normalmente lo que sucede en los préstamos personales. Si tú solicitas un préstamo personal del mismo monto, 10,000 pesos, tú te comprometes a liquidarlo en un cierto plazo al estar realizando pagos con cierta frecuencia. Supongamos que a un año, y ya con los intereses son 1,200 pesos los que tienes que estar pagando mes con mes. Entonces, durante un año o 12 meses tú vas a tener que estar pagando 1,200 pesos para liquidar el crédito, ya con el capital más los intereses correspondientes, ¿no? Pero si tú quieres disponer de más recursos, o sea, oye, es que yo ya pagué 3,600 pesos, o sea, 3 mensualidades. Pues sí, pero eso se está amortizando a la deuda que tú tienes o al crédito que solicitaste con nosotros. Oye, pero necesito más dinero. Tienes que hacer un contrato nuevo, solicitar un nuevo crédito. Entonces, ese es un crédito simple. El crédito simple, cada vez que tú requieras dinero, es por contrato, hasta que lo liquides, y si quieres uno adicional, pues tienes que celebrar uno nuevo. En cambio, el crédito revolvente, tú tienes un límite que el banco te va a prestar, y mientras tú sigas pagando, puedes ir disponiendo ese recurso, y para que se vaya incrementando, pues vas a tener que ir cuidando tu historial crediticio para que el banco vea un buen comportamiento y lo vaya incrementando. Luego viene también, hay que identificar el producto que vas a estar colocando. No es lo mismo colocar un crédito hipotecario, porque ahí estamos hablando de montos muy, muy, muy grandes, a un crédito automotriz, que también es grande, pero no tanto como un crédito hipotecario, a un préstamo personal, que normalmente es para salir de un apuro, a solicitar una tarjeta de crédito, a solicitar algún arrendamiento, o si tú eres una empresa que quiere solicitar crédito a un proveedor, normalmente el crédito que te van a dar es sobre la factura. Entonces también, dependiendo del producto, también ahí estaría estableciéndose ciertos requerimientos para la colocación. Aquí el objetivo de este curso pues es ir conociendo todos estos elementos para ir minimizando el riesgo.
Y cuando tú empiezas a identificar estos factores, también vas a tener un orden. ¿Por qué? Porque luego hay veces, no sé si les han pasado, que luego para créditos muy pequeños les piden unos requisitos enormes, casi les piden que lleven su testamento, escrituras y 10 personas que confirmen que son realmente ustedes y para un monto muy pequeño, ¿no? Entonces, obviamente hay que hacer flexible el crédito o el proceso, no hacerlo tan burocrático que llegue el momento en que el cliente pues, diga, no sabes que es muy complicado solicitar crédito contigo, ahí nos vemos, ¿no? Pero tampoco hay que hacerlo tan fácil para que a la hora en que queramos recuperar el crédito pues no tengamos nada con que corroborar o comprobar pues, que realmente el cliente nos debe, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Y cuáles vienen siendo los elementos esenciales del crédito? Bueno, pues obviamente primero cuánto le van a prestar, qué tasa de interés le van a cobrar. Y en caso de las empresas comerciales, luego muchas no lo llegan a cobrar, o sea, solamente le dan un plazo de 30, 60 días para que el cliente le liquide, ¿no? ¿Cuánto va a ser el monto del pago que tiene que efectuar el cliente? O si va a ser un único pago, o sea, a los 30 días me tienes que liquidar el 100%, o me vas a hacer 2 pagos cada 30 días para liquidar el 100% de la deuda, ¿no? Y bueno, el monto de los pagos y también a qué plazo, o sea, para que ya liquide el 100% del crédito. Entonces, esos elementos son los que vamos a estar definiendo. Ahora, en cuestión de requisitos de contratación, para hacer los fines prácticos y que les pueda servir esto, miren, si es una empresa, los elementos básicos que ustedes deben de requerir para armar el expediente del cliente vendría siendo el acta constitutiva de la empresa, que es como el acta de nacimiento de cada uno de nosotros. Esa acta constitutiva pues tiene que tener un sello de registro público de la propiedad de comercio, porque ya cuando está registrada, que ya tiene la validez de que realmente sí existe esa empresa. Si nada más nos entregan las puras hojas sin ese sello, pues es un simple papel. No da certeza de que realmente exista esa compañía. Entonces, por ello es muy importante que el acta constitutiva tenga el sello de registro público de la propiedad del comercio. Ahora, tomen en cuenta que una empresa pues es una sociedad representada por 2 o más personas. Entonces, pues hay que saber que la persona con la cual estamos negociando pues cuenta con las facultades para poder solicitar ese crédito. Entonces, hay las facultades que debe de tener esta persona, por lo menos deben ser estas 2. La primera es que tenga actos de administración. Con esta facultad, pues ya le da la autoridad para poder realizar contrataciones para los servicios que va a estar contratando esta empresa con cada uno de sus proveedores. Y la otra facultad que debe de tener es la de dominio, que sea como la de dueño. Entonces, si tiene la facultad de dominio, pues prácticamente como es el dueño, pues él sí tiene el poder para decidir con quién contratar y con quién no. ¿Por qué estas 2 facultades son muy importantes? Porque si no llegan a tener esas facultades, es como si, les voy a poner un ejemplo ya muy drástico, ¿no? El de intendencia, que diga, yo quiero contratar el servicio de telefonía para la empresa. Sí, pero tú tienes las facultades, o sea, tienes la autoridad para poder hacer esa contratación. Pues obvio que no. Entonces lo mismo puede suceder con cualquier otro elemento de la empresa u otro compañero que quiera hacer una contratación para la empresa, pero pues si no tiene las facultades pues no va a poder contratar. Y eso también es algo que ustedes deben de cuidar, que todas las contrataciones que estén realizadas pues sea con la persona correspondiente, con la que toma las decisiones de contratación. Entonces, el acta constitutiva, el poder del representante legal, que también debe de tener el sello del registro público de la propiedad de comercio. Obviamente también su RFC. Para ello hay que pedir la constancia de identificación fiscal. Y hoy en día está de moda que se esté solicitando la opinión de cumplimiento. Y eso, a mi criterio, yo sí considero muy importante que ustedes lo puedan revisar. De hecho, la opinión de cumplimiento ustedes pueden revisar el de cualquier empresa en el portal del SAT. Ahí
las empresas y uno mismo que esté dado de alta en Hacienda puede hacer que esa información sea de carácter público, o también lo puede poner en modo privado, pero si lo tienes en modo privado, pues tus proveedores no lo van a poder visualizar y te van a estar solicitando que les compartas la opinión de cumplimiento. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque si a la autoridad, que es el SAT, y que hoy en día está así con las garras bien puestas para cobrar todos los impuestos que uno debe de cumplir para apoyar a la economía de este país, si no le está pagando al SAT, pues es menos probable que te pague a ti. Cuando al SAT, pues como autoridad principal, pues es al primero que le tiene que estar cumpliendo con sus pagos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que validemos la opinión de cumplimiento. Y otro documento que les podemos solicitar a las empresas viene siendo la identificación del representante legal, para validar pues, que esta persona pues, realmente existe dentro de la organización. Obviamente que la identificación pues, sea vigente, que sea pues, verídica, que no sea un comprobante de identificación falsa. Entonces eso es algo que hay que también validar. Y obviamente pues los estados financieros de la empresa. En ocasiones hay que tener mucho criterio. O sea, también dependiendo del monto que estés solicitando, o si es un servicio que el que está requiriendo la empresa y son montos pequeños, pues tampoco le vas a pedir que te proporciones pues todos los estados financieros y las declaraciones, la última declaración anual de la empresa, porque pues no, eso normalmente esos datos sí son más reservados. Pero pues si ya te estás solicitando un crédito para comprar un terreno, rentar oficinas, rentar una bodega, que ya son pues, montos digamos mayores, pues ahí sí lo amerita que lleguen a solicitar esta documentación, ¿no? Entonces, por lo menos esa sería la información básica que hay que solicitar. Aquí hay otras ¿cómo llamamos? Elementos que nos podemos apoyar para poder hacer el análisis, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que le podemos estar requiriendo a las personas físicas, digo, a las empresas. Para las personas físicas, ¿qué documentación es la que le estaríamos requiriendo? Pues vendría siendo una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, la CURP, el RFC, la opinión de cumplimiento, desde luego. Y ya con esos 5 documentos ustedes ya pueden ir armando el expediente del cliente. Eso es simplemente para promocionar el crédito. Para ir definiendo pues, por lo menos los elementos básicos que le van a estar solicitando a su cliente para dar el crédito. Ahora, muy importante, deben de tener definidas cuáles son las políticas de crédito y cobranza, porque si no tienen definidas esas políticas de crédito y cobranza, van a tener muchos problemas a la hora de la colocación. Y normalmente si empiezas con una mala colocación, ten por seguro o ten por hecho de que pues, vas a tener todavía mayores problemas a la hora de la recuperación. Entonces, como política, por ejemplo, para dar un crédito, el cliente tiene que cubrir con estos 5 documentos, que son los que acabamos de mencionar, ¿no? En el caso de... vamos a poner otro ejemplo de política de crédito, que viva en cierta zona geográfica, que sean clientes de la Ciudad de México. Si yo estoy obviamente en la Ciudad de México, si mi infraestructura da para brindar servicio a una mayor cobertura, bueno, pues ya puedo abarcar otras entidades, ¿no? Esa sería otra. Por ejemplo, solamente le voy a dar créditos a cierto tipo de clientes, ¿no? Suponiendo que yo manejo tiendas de autoservicio de conveniencia y tienditas de la esquina, por ejemplo. Entonces, pues obviamente si son tienditas de la esquina, bueno, pues vamos a establecer hasta ciertos montos, ¿no? Por ejemplo, si son puras tienditas de la esquina, pues vamos a darles una línea de crédito de 10,000 pesos, ¿no?
Si son tiendas de autoservicio, pues ellos ya compran mayor volumen, entonces ellos puede ser a partir de 100,000 pesos y hasta 500,000 pesos. Ya si son otros clientes más corporativos, pues como ellos se lo meritan, pues arriba del 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces vamos a ir implementando esas políticas, porque luego he visto muchas ocasiones de que pues, llega el cliente de la tiendita de la esquina y llega pidiendo, me dan 1,000,000 de pesos, y pues la empresa, pues como, ¿sabes qué? Tienes que vender, y el pobre vendedor como tiene que llegar a las ventas, pues sí, te vamos a dar 1,000,000 de pesos, y le surten el 1,000,000 de pesos a ese pobre cliente, cuando sus ventas apenas son de 50,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, pongo estos ejemplos drásticos porque son casos que sí me he topado en la vida real, ¿no? Entonces, por ello es muy importante que empiecen a definir sus políticas de crédito y cobranza. Entonces, antes de promocionar el crédito, hay que tener estos elementos bien identificados. Entonces, a la hora de promocionar el crédito, pues es obviamente muy importante, como bien les mencionaba, tener bien identificado al perfil del cliente, al target, al cliente valor al cual le voy a dar ese tipo de productos o ese tipo de créditos. Por ejemplo, un ejemplo más, si voy a dar puros microcréditos, casi muchos de ese tipo de productos como tal, solamente van muy enfocados al sector popular. Entonces, pues tú tienes que tener bien identificadas en qué zonas tú vas a hacer esa colocación. Porque ya si te llegas a ir a una zona, de un ejemplo bien drástico, pues en Polanco, ¿no? De que vas a querer hacer la colocación de microcréditos, pues, y te enfocas a la gente que vive en específico en esa zona, pues no creo que tengas tanto éxito. ¿Por qué? Porque normalmente esa gente tiene acceso a la banca y tiene mejores tasas, mayores montos de créditos que les pueden dar y con mayores beneficios. Normalmente los microcréditos están diseñados para gente que no tiene acceso al sistema financiero. Entonces, como no tiene acceso al sistema financiero, pues les dan mayores facilidades de obtener un crédito. Nada más que hay la desventaja, pues es que como no están incluidos al 100% o no tienen antecedentes crediticios, pues el crédito pues, viene siendo más costoso. Entonces, es muy en esta fase de la promoción, pues hay que identificar qué producto vas a colocar y a qué tipo de cliente. Entonces ya, comenzando con la originación del crédito. Hay que tener identificado cuál va a ser el objetivo de ese producto. Porque si tú le das un crédito a alguien que de hecho ni lo necesita, lo que vas a hacer es que al momento de darle el recurso, pues lo va a gastar en cosas. Y si esa persona no tiene los recursos suficientes, a la hora de cobrar, pues no vas a lograr una recuperación óptima. ¿A qué voy con esto? Que tú tienes que tener bien identificado el objetivo de tu producto. Si estás dando créditos para salir del apuro, pues normalmente cuando alguien tiene un apuro, pues puedes hacer una colocación de un crédito de entre 3,000 y 10,000 pesos. Y obviamente pues el cliente te tiene que decir que va a requerir ese crédito para salir de ese apuro. No, por ejemplo, también si vas a dar un crédito para que la persona se compre un equipo de transporte para su negocio y resulta que a la mera hora ves al cliente que lo utilizó para armar una super fiesta para los 15 años de su hija, pues obviamente hay que cuidar esos elementos. ¿Cuál va a ser el objetivo del crédito? ¿Para qué se va a estar otorgando? Ya una vez que tengas bien identificado cuál es el objetivo del crédito, por qué el cliente lo está requiriendo, qué beneficio va a tener de ese crédito que tú le vas a dar, pues hay que diseñar la solicitud. Y esa solicitud, ¿cuál es el objetivo de la solicitud? ¿Nada más pedir datos por pedir? No. Principalmente la información que el cliente te vaya a proporcionar en la solicitud, les va a permitir analizar esa información para ver si el cliente cuenta con los criterios o el perfil necesario para que
les pueda pagar y obviamente puedan hacer la recuperación. Entonces, obviamente en la solicitud pues van a validar que el cliente sea real, que el domicilio pues realmente exista, que el cliente cuenta con todos los elementos cualitativos y cuantitativos para poder cubrir con la responsabilidad de pagar el crédito que va a adquirir con ustedes. Y si está pagando otros, bueno, también validar de que ustedes no se van a encargar de sobreendeudarlo para que al final pues, ya no les deje de pagar a los demás. Entonces la solicitud, los datos que vamos a pedir es para validar que el cliente cubre con ese perfil al momento de dar un crédito. ¿Qué tipo de información es la que estarían requiriendo? De entrada, pues datos personales. ¿Cómo se llama? Su fecha de nacimiento, dónde reside, cuánto tiempo tiene viviendo ese domicilio, si la casa es rentada, si es propia, si vive con familiares o con roomies, que eso es algo que ya se está viendo con mayor frecuencia. En la cuestión de ingresos, bueno, esta persona o esta empresa de dónde obtiene ingresos para pagarme el crédito que le voy a dar. Entonces, para eso es muy importante averiguar cuáles son sus fuentes de ingresos. Si es una persona, un empleado, bueno, pues dónde trabaja, cuánto gana, cuánto tiempo tiene trabajando en esa compañía, investigar también si tiene deudas, tiene otros ingresos. Y con base en estos datos, bueno, si ya tiene la persona por lo menos un año trabajando en esa empresa, bueno, pues ya tiene cierta estabilidad. Si es una empresa que apenas, si es una persona que apenas tiene 3 meses en esa empresa, pues es muy poco tiempo, no saben si va a durar más tiempo en esa empresa, si se va a quedar, si se va a ir luego, entonces pues ahí hay un mayor riesgo. Igual en el domicilio donde vive, si está rentando y lleva apenas 2-3 meses, pues también hay un mayor riesgo porque no sabes si al día siguiente va a desaparecer. Si es una persona que ya tiene 2-3 años viviendo en su domicilio, bueno, pues ya ahí ves mayor estabilidad. El objetivo pues es también que ustedes vayan identificando qué tipo de clientes son los que más les convienen. Ustedes deben tener clientes, no se trata de tener cantidad, sino calidad de clientes. Y más ahorita por la contingencia. Si ustedes nada más meten por meter, se van a meter en muchos apuros. Entonces por eso tienen que tener un filtro para que aquellos clientes que estén entrando con ustedes, pues sean clientes que vayan a estar pagando los créditos que ustedes les estén colocando, ¿no? Y de igual forma, bueno, pues ya la documentación, que ya empezamos a tocar este punto que ustedes les van a estar requiriendo, que ya los mencioné. Aquí lo que hay que agregar en documentación, yo sí les recomiendo que utilicen mucho los servicios de Círculo de Crédito y de Buró de Crédito. Círculo de Crédito y Buró de Crédito son dos sociedades de información crediticia aquí en México, en el cual todas las empresas que otorgan créditos reportan a estas dos sociedades de información crediticia. Y a la vez, cuando un cliente nuevo o un cliente que ellos ya tienen les vuelve a solicitar un crédito, pues ellos lo que hacen es volver a investigar, checar su historial crediticio para ver si el cliente sigue cumpliendo con ese mismo perfil para hacer la colocación. Entonces, es muy importante y yo sí les recomiendo que tengan los servicios de estas dos sociedades de información crediticia porque se van a ahorrar un montón de problemas. De hecho, el dar créditos y no contar con los servicios de alguna de estas dos sociedades de información crediticias, para mí es como ir a la guerra sin fusil, tal cual. Entonces, ¿cómo vas a dar un crédito sin haber checado el historial crediticio de sus clientes? Y esto es algo sumamente importante porque cuando tú checas el historial crediticio de tus clientes, ahí vas a poder ver cómo va pagando cada uno de los créditos que tiene vigentes al día de hoy. Si ha tenido atrasos, si va al corriente, de los créditos que ya liquidó, si los pagó en tiempo y en forma, si tuvo quitas, si ocasionó algún quebranto, si ya lo metieron a cobranza.
etcétera, etcétera. Toda esa información tú la puedes analizar y te va a servir para tener una mejor colocación. Y, por ejemplo, ¿tú a quién le prestarías? ¿A alguien que siempre le ha pagado puntualmente a cada uno de sus otorgantes? ¿O a alguien que has visto que tiene muchos incumplimientos y que aparte de tener muchos incumplimientos, los acreedores que tuvo anteriormente no les llegó a pagar, o si les llegó a pagar fue con algún descuento quita? Entonces, si tú llegas a autorizar créditos a gente que solamente paga con quitas o que ha tenido quebrantos, pues es muy probable que esa misma historia también te pase a ti. Entonces, por eso yo sí recomiendo que hagan su investigación crediticia con círculo de crédito o con buró de crédito para ir conociendo cómo es su historial crediticio, y ya con base a su historial crediticio ustedes pueden definir si le dan o no el perfil. ¿Vale? Entonces, ya una vez que ya definimos qué documentación le vamos a requerir para originar el crédito, la solicitud que tiene que llenar el cliente. También es algo muy importante la solicitud, porque en ocasiones la solicitud debe estar llenada con puño y letra del cliente, porque luego los vendedores, con tal de vender, pues también ellos hacen el llenado o inclusive hasta se avientan la firma del cliente, que eso es algo, ahí se están metiendo en un grave problema porque están falsificando firmas. Entonces, transmitan el mensaje a su área de ventas que la autorización, tanto la autorización de investigación a buró de crédito y la solicitud de crédito, deben de estar firmados directamente por el cliente. Ahora, en la solicitud, pues obviamente ahí el cliente va a ser el llenado de esos datos. Si vemos que está incompleto, no se autoriza el crédito, debe estar completamente llenada la solicitud. Igual la documentación tiene que estar completa, la documentación, para poder pasar a la siguiente fase, que es el análisis de crédito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el análisis? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Primero, vamos a analizar que la documentación esté completa, que no esté falsificada. Porque luego me ha pasado clientes que les han metido goles, y de hecho cuando hemos hecho el análisis de esos clientes que les han ocasionado fraudes, luego se ve la falsificación de los documentos. Entonces es muy importante que primero que nada aprendan a validar que los documentos que está entregando el cliente, pues que sean reales, que no los haya alterado, que no los haya modificado. Entonces, esa es la primera fase, ¿no? Analizar la documentación. También, por ejemplo, las identificaciones oficiales, pues validar que estén vigentes. Que en este caso, por ejemplo, les voy a pasar un tip. Todas las INES o las CIFES, ustedes pueden validar hoy en día si la identificación está vigente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cliente puede tener la credencial de lector de hace 3 años, tiene también la vigente, pero utiliza siempre guarda en su cartera la primerita. Entonces, si un cliente les entrega esa identificación que ya está vencida, ustedes pueden checar en el portal del INE y validar si esa identificación es vigente. Si les aparece, de hecho aparece la leyenda, esta identificación ya no está vigente, o si está vigente. Ya con eso ustedes ya se ahorran un montón de problemas. Entonces es algo muy importante, validar que la identificación esté vigente y que la documentación no esté alterada. Y obviamente también analizar los mecanismos de seguridad que tienen implementados todas las identificaciones oficiales. Ahora, ¿cuáles son las identificaciones oficiales que ustedes pueden requerir a su cliente? Pues comenzando con la identificación del INE o IFE. ¿Cuál sería otra? El pasaporte. Otro documento como identificación oficial, la cédula profesional.
Otro, para los varones en este caso, la cartilla militar, que ya casi no se utiliza, pero también está considerada como una identificación oficial. Según yo, todavía no está clasificada como una identificación oficial, pero también les puede servir en caso de que el cliente no tenga otra, porque también ha sucedido que le roban su cartera y pues ya perdió todo. Entonces, también puede ser la licencia de conducir. Pero ojo, con la licencia de conducir, si el cliente les dice que le robaron la identificación, pues ahí todavía tienen que tener un mayor cuidado, ya es un signo de alerta. ¿Por qué? Porque también hay que validar que esas identificaciones, esos documentos que les estén entregando, no hayan sido usurpados y que sea un tercero que esté solicitando un crédito a nombre de otra persona. Entonces ustedes no están haciendo el trámite con el titular, sino están haciendo el trámite del crédito con un usurpador que quiere cometer algún fraude. Entonces eso es lo que primero que hay que analizar, ¿no? Dependiendo del giro de la empresa y del producto que ustedes van a estar colocando, pueden contratar agencias de investigación que hagan la visita domiciliaria al cliente, que hagan una investigación financiera, crediticia, de infraestructura, organizacional, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo de este tipo de empresas pues es Dun & Bradstreet, Crystal Credit, que son empresas que se dedican a hacer ese tipo de investigaciones. E inclusive Círculo de Proveedores, así se llama esta empresa, que es familia de Círculo de Crédito, también hace este tipo de investigaciones. Nada más que sí, obviamente este tipo de investigaciones son muy costosas. Obviamente la colocación de este tipo de productos tiene que costear estas investigaciones. Ya si vas a dar un crédito de 10,000 pesos, pues obviamente no te conviene contratar este tipo de agencias de investigación. Por ende, aquí yo también les recomiendo tener los servicios de Círculo de Crédito o de Buró de Crédito, en la cual en promedio una consulta, si ustedes quieren investigar a una persona, les puede costar entre un promedio más o menos 40, 50 pesos la investigación. Es un costo muy accesible para obtener información confiable de tu cliente y en el momento la obtienen y ustedes pueden simplificar mucho de sus procedimientos para hacer este tipo de análisis de información. ¿Sale? Entonces, con esto es lo que ustedes deben de estar analizando, ¿no? Entonces, el analizar la documentación es validar que realmente sea el titular que nos esté entregando documentación verídica, o sea que no esté falsificada, y en este caso tanto Buró de Crédito y las agencias de investigación pues es corroborar datos financieros principalmente, ¿no? Ahora, en lo personal yo sí les recomiendo que hagan la visita domiciliaria, incluyendo aunque sean microcréditos. Cuando dan microcréditos, de preferencia que sea en su zona, porque también si apenas son una pequeña empresa y quieren empezar a tener colocación en portales de internet y que den a todo el país, pues se van a topar con muchos problemas. Y luego, si están, un ejemplo, aquí en México y empiezan a colocar que en Chihuahua, en Chiapas, Yucatán, Tamaulipas, etcétera, por todo el país, pues para cobrar después van a tener un dolor de cabeza muy grande. Entonces, pues obviamente también tienen que cuidar ese aspecto. La visita ocular yo sí lo recomiendo porque nos ha pasado mucho que normalmente ceden mucho poder al vendedor. Entonces el vendedor, con tal de vender, pues habla mil maravillas del cliente. No, que este cliente sí paga, que tiene muy buenos ingresos, su negocio va súper bien, o donde trabaja pues es una gran empresa. Entonces, pues es obvio, los vendedores lo que les interesa es vender, porque su principal fuente de ingresos es la comisión. Entonces él con tal de vender pues va a intentar meter el mayor número de clientes posible. Pero a la hora de la cobranza, cuando nos llegan a contratar para gestionar este servicio, ya cuando vamos al domicilio que es del cliente,
nos hemos topado que son terrenos, que son casas, cuando se supone que deberían de ser empresas, que son otro tipo de establecimientos, nada que ver a lo que la empresa se decía que es. O resulta que ya cuando llegas a la colonia donde se supone que está la empresa, pues son rumbos súper peligrosos que parecen laberintos y como un tipo favela. Entonces dices, oye, no inventes, ¿cómo es posible que le hayan dado a este cliente cuando con tan solo desde que pones un pie en esa colonia ya todo el mundo se te queda viendo muy feo, ¿no? Así como que estos cuates, ¿qué onda, no? Entonces, pues esos aspectos hay que cuidar. Y ya por último, a la hora de hacer análisis, ¿qué tipo de análisis es el que debemos hacer? Primero, el análisis financiero. Prácticamente ahí lo que nos interesa saber es que el cliente gane lo suficiente para podernos pagar el crédito que le vamos a prestar. El crediticio, el que viene siendo el nivel de endeudamiento, es de lo que gana menos lo que gasta. Vamos a ver si tiene ese margen o ese excedente, si es que llega a tener excedente, puede cubrir con las mensualidades del crédito que le vamos a prestar. Obviamente tomen en cuenta que el nivel de endeudamiento que se recomienda es del 30%. De lo que tú ganas mes con mes, lo máximo que puedes estar endeudado es hasta un 30% para seguir conservando tus finanzas sanas. Obviamente hay gente o empresas que me han dicho, ay, pero yo he visto clientes que están adeudados más del 50%. Pues sí hay gente o empresas que tienen deudas más del 50% de su ingreso mensual, pero pues es obvio que ya cuando empiezan a tener más de esos porcentajes de nivel de endeudamiento, pues van a empezar a tener más problemas de pagar a cada uno de sus acreedores, y lo que va a ocasionar es que se va a convertir en una bola de nieve que con el tiempo pues va a ir creciendo y va a llegar un momento en que ya nadie le va a poder pagar. Entonces, por eso es muy importante también que no sobreendeuden a sus clientes, porque luego hasta uno mismo los convierte en clientes malos. Y obviamente hay que hacer un análisis de riesgos, que esto normalmente se puede prevenir con ayuda de los reportes de crédito, tanto de círculo de crédito y de buro de crédito. ¿Por qué? Porque ahí ya hay productos que te van a indicar alertas de fraudes, quebrantos y juicios que ha llegado a tener tu cliente con relación a otros acreedores. Entonces, si ya el cliente ya está si ya de un inicio aparece una alerta que tiene un fraude, ya para qué haces todo el análisis, ya, o sea, ese cliente ya es malo. Desde que un cliente tiene una alerta de fraude, pues ya evítate la molestia de ir revisando toda la demás información. Entonces, por eso es muy importante que también hagas un análisis de riesgos. Y obviamente también un análisis jurídico, que eso es parte de la documentación inicial que ustedes le van a pedir. En el análisis jurídico, pues lo que se va a estar validando, pues es la identidad o la personalidad jurídica a la cual le van a prestar. Por ejemplo, ¿a quién le estás dando el crédito? Pues a la empresa que se llama La Industrial. Ok. Pero ¿es persona física o es una razón social? No sé, pero ahí afuera dice La Industrial. Ok, ¿y cómo le vas a...? Pero ya no lo puedes localizar. ¿Cómo lo puedes encontrar? Pues no sé. ¿Tiene su razón social? Es que no me la sé. ¿Tienes el nombre de la persona, del dueño del negocio? No, pues tampoco. Se llama José. ¿José qué? No, pues tampoco sé. O sea, así de absurdo nos ha tocado, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú des un crédito debe tener una personalidad jurídica. O sea, el nombre comercial no nos sirve de nada. El nombre comercial es como poner una etiqueta con letras y ya. Si tú le das un crédito a una empresa, pues tiene que ser La Industrial SADCB o SRLDCB. Tiene que venir la razón social de la empresa a la cual tú le vas a dar el crédito. Si es una persona física, pues obviamente nombre completo, nombre y apellidos.
Ya si es hijo naturalizado, pues bueno, nada más va a tener un apellido, ¿no? Pero pues eso lo vamos a validar con la identificación oficial. Entonces, esos son los tipos de análisis que también tenemos que estar realizando. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer este análisis? Pues ya una vez que empecemos a ir analizando esta información, el análisis hay que hacerlo por fases. ¿Cumple la primera fase de que entrega todos los documentos? Sí. Pues vamos a la fase siguiente. Yo lo que recomiendo pues, es que se haga la visita domiciliaria. Vamos al domicilio del cliente. ¿Vive donde dice que realmente es su casa? Pues que sí. Bueno, sí es el domicilio. Hay que validar las condiciones en las que vive la persona también, porque también si te dice que gana súper bien para pagarte un crédito de 500,000 pesos, pues también debe de ir acorde su estilo de vida al monto que te esté requiriendo. Porque luego también, y conste que esto no lo hago para hacer feo a nadie, pero luego te piden cantidades muy grandes de dinero o de recursos y vas al domicilio y pues resulta que es una casa de lámina y de cartón, pues obviamente no. Y esto, por ejemplo, más claro lo voy a poner con las tienditas que todo el mundo los ubicamos, ¿no? Imaginemos que tu cliente son las tienditas de las esquinas. Entonces, el área comercial te presiona porque tienes que vender más. Y el producto que tú le vendes a la tiendita resulta que son lácteos, vamos a suponer. Tú normalmente cada mes le tienes que estar vendiendo, le vendes 20 cajas, pero como te están pidiendo que vendas más, pues le vas a vender 200 cajas. Entonces ya y ves que es un cuadro súper pequeño de 2x2, entonces pues, tan solo dónde va a meter ese inventario. Entonces hay que también tener cierta lógica de dónde va a almacenar, si tiene la infraestructura, la capacidad para recibir o comprar el producto que te esté requiriendo, ¿no? Entonces, en la autorización, ¿cómo vamos a saber si le damos el crédito o no? Con base al perfil, yo lo que les recomiendo es que ustedes creen 5 perfiles de clientes. Muy sencillo. Vas a dividir muy malo, regular, bueno y muy bueno. Con esos 5 perfiles de clientes, tú les vas a poner características a cada uno de ellos. ¿Qué características debe tener un cliente excelente o muy bueno? ¿Qué características debe tener un cliente bueno? ¿Qué características son los clientes muy malos que tienes actualmente y qué características tienen los clientes malos? De los regulares hay que poner qué criterios debe de tener o cumplir ese cliente para rescatarlos, porque de los que sean clientes regulares puede haber clientes que rechaces y que sí puedas venderles y viceversa. También puede haber clientes que sí les vendes y no tuviste por qué haberles dado el crédito. Entonces, por eso es muy importante que analices cada uno de estos puntos, el financiero, el crediticio, el de riesgos, que te brindes jurídicamente para que ese cliente pues le des el préstamo. Y obviamente hay que tener el contexto del cliente. Imaginemos que tienes que tú le vendes a 3 perfiles de cliente. Vamos a seguir poniendo el ejemplo de las tienditas, ¿no? Que son clientes pequeñitos. Son clientes pequeñitos que no te compran grandes cantidades, pero sí hay muchos clientes o mucho mercado, entonces vas a tener muchos clientes que te compren poquito. Vas a tener clientes minoristas, distribuidores, que no son tantos, a lo mejor son 20 distribuidores con los que trabajas, pero que te compran entre 100 y 200,000 pesos. Y en cambio, pues vas a tener clientes mayoristas, que son clientes que te compran arriba del 1,000,000, pero pues solamente trabajas con 5 o 10 distribuidores mayoristas. Entonces, pues los clientes pequeños te van a estar comprando así. Su margen de compra pues son 10,000, 20,000 pesos.
En cambio, los distribuidores minoritarios pues son clientes que te van a estar comprando más o menos estos márgenes de volumen, o sea, 100,000 pesos. Y ya por último los mayoritarios pues son millones, entonces eso sí tienen grandes volúmenes. Y suponiendo, ahí vamos a imaginar que estos montos son contenedores de agua. Entonces las tienditas pues son vasitos, las minoritarias son jarras y ya los mayoritarios son tambos, casi, ¿no? Entonces, el contexto de los clientes pequeños, pues es cantidades pequeñas, vasitos. Entonces, si tú llegas y le vendes y les echas el tinaco de encima de que cómprame todo esto, yo tú me tienes que comprar, o vende más, tú véndele, que te empiezan a presionar tus gerentes de ventas. Y ahí va el vendedor, compra. Entonces ahí lo que estamos haciendo pues es endeudar a ese cliente. Entonces pues es obvio que ese cliente pues tú lo desbordaste, y es cuando a los clientes buenos los conviertes en malos, porque primero pues ¿por qué le diste tantos recursos a alguien que solamente te compraba entre 20,000, 10,000, 20,000 pesos, y ahora pues estás diciendo que te debe 5 millones? Pues es por eso, porque tú mismo lo sobreendeudaste, o sea, le dejaste la llave abierta y pues ya ese cliente pues se ahogó. Entonces pues ya para que te pague pues va a ser todo un rollo, ¿no? Entonces en la autorización ahí hay que crear los perfiles de riesgo, que yo les recomiendo que por lo menos sean 5. Eso es algo pues básico, pero les puede servir mucho si no lo tienen. Y pues obviamente cuidar el contexto. A cada perfil de cliente pues define ciertos márgenes de lo que tú le puedes vender, para que no lo sobreendeudes y no conviertas a clientes buenos en clientes malos. Y luego el quinto paso es la formalización del crédito, la contratación. Hace tiempo yo estuve platicando con un cliente en el cual me comentaba que pues antes todo era a la palabra, en la cual la palabra de las personas tenía valor, tenía peso. Entonces, si un señor te decía, te pago los 30 días, a los 30 días te pagaba, y no había necesidad de pagaré, ni de contratos, ni nada de estos documentos. Pero lamentablemente hoy en día ya son otros tiempos, en la cual pues, desafortunadamente pues ya la palabra de muchos pues ya no tiene valor. Entonces pues tenemos que apoyarnos de ciertos elementos que nos ayuden a respaldar el crédito que estamos dando. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son aquellos elementos que ustedes deben de implementar antes de dar un crédito? Pues de entrada, para formalizar el crédito que ustedes estén dando, deben de establecer contratos. Si ustedes venden productos o servicios y lo que cobran es la factura, para que el cliente pueda seguir siendo sujeto a crédito, de todas formas establezcan un contrato. Con eso ustedes se pueden blindar, y cada vez que ustedes entreguen mercancía, que el cliente indique qué personas van a estar facultadas o autorizadas para recibir esas mercancías y firmar de recibido, porque luego también sucede de que, oye, es que te entregué esta mercancía. No, no es cierto, no me entregaste nada. ¿Cómo no? Si hasta firmó Pepe, el famoso Pepe. ¿Quién es Pepe? No, pues aquí está su firma. No, pero pues él ni está autorizado para recibir mercancía. Entonces eso es algo que tú tienes que tener establecido desde el contrato. ¿Qué personas son las que van a estar facultadas o autorizadas para recibir mercancía y que firmen de recibido? Otro elemento muy importante pues es el pagaré. El pagaré yo recomiendo que sean cantidades pues arriba de 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque aunque te firmen un pagaré, tampoco es garantía que vayas a tener una recuperación. Les voy a decir por qué. Porque para llevar la cobranza de un pagaré se requiere llevar un juicio. Eso si el cliente te dice no te pago y hazlo como puedas, ¿no? Entonces es exactamente el mismo procedimiento cobrar un juicio de un pagaré de 5,000 pesos que uno de 1,000,000 de pesos.
Y para llevar todo ese juicio, pues toma en cuenta que tienes que gastar en abogados, actuarios, pues todo lo que conlleva el proceso del juicio. Entonces, pues imagínate, gastarte entre 20, 30 mil pesos para cobrar un pagaré de 5 mil, 10 mil, 20 mil o 30 mil pesos o 50 mil pesos, pues no es tan rentable, ¿no? Y lo peor de todo es que en muchos casos tampoco es una garantía de que puedas recuperar, porque a lo mejor ganas el juicio y el juez te dice, pues mira, ya tienes la autorización para poder hacer el embargo. Y llegas al domicilio del cliente y pues es un cuarto o un local que está todo vacío, nada está a su nombre, todo es rentado. ¿Con qué te cobras? O que te diga, pues mira, ahí tengo esas computadoras viejas, con esas te puedes cobrar. Que pues, prácticamente sería como dicen, fierro viejo. Y si te cobras con ese fierro viejo, pues lo vas a tener que gastar en almacenarlo, tener que venderlo si es que lo vendes. Entonces también hay que analizar esas situaciones. Entonces eso es algo muy importante que hay que aprender y hay que cubrirse. Por eso es muy importante contar con un blindaje jurídico. Entonces los pagarés son buenos y sí hay que implementarlos, pero para la cobranza no todos son rentables. Entonces para ello también hay que implementar garantías que respalden el crédito, asignar avales y obligados solidarios. Pero recuerdan los perfiles de riesgo, bueno, pues en cada uno de ellos hay que definir qué le vamos a solicitar a cada uno de ellos. Porque imagínate, si le quieres prestar 10 mil pesos y le quieres exigir todo esto, pues obviamente el cliente va a decir, no, es demasiado, nada más por 10 mil pesos. Entonces ahí hay que ver también con lo que les mencionaba, el producto que ustedes le van a colocar al cliente, los montos del recurso que ustedes van a colocar, el tipo de cliente, si es una empresa, si es una persona física o una persona física con actividad empresarial. Hay que hacer una validación de todos estos elementos para ir armando e integrando esta información. Y una vez que formalizamos la contratación, hay que hacer la administración de cartera. Ahí obviamente lo que consiste pues es dar seguimiento puntual de que el cliente, se le esté brindando el buen servicio, que validar que el producto esté funcionando bien, que se le esté dando el apoyo que requiere para que todo funcione y marche bien lo que el cliente haya contratado o comprado, ¿no? ¿Por qué? Porque luego a veces si el servicio no está funcionando correctamente, pues luego muchas veces los clientes nos castigan con los pagos. No te pago porque no sirve tu producto. Entonces eso es algo que hay que estar cuidando. Entonces ahí los gestores y los ejecutivos de cuentas tienen que validar que todo esté funcionando bien, que el cliente esté realizando sus pagos puntualmente. El área de análisis de riesgos o el área de cobranza, bueno, también tienen que estar validando, creando segmentos o grupos en las carteras para que con base al perfil o características de esos subgrupos que van armando de riesgos, ahí pueden armar estrategias para hacer ventas cruzadas, incremento de líneas de crédito, reducir límites de crédito o castigar cartera porque los clientes van empezando a dejar de pagar. Entonces, si vemos que hay un perfil de clientes que no está funcionando, bueno, pues hay que ir reduciendo ese grupo de clientes. Si vemos que cierto grupo está funcionando muy bien, está pagando excelente y vemos que hay alguna oportunidad de venderle otro producto que vaya con el que contrató, bueno, pues ahí aplica ventas cruzadas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir administrando en la administración de cartera y administración de riesgo. Ahora, aquí en esta fase es cuando ya empieza a entrar la séptima etapa, que es la recuperación del crédito. ¿Qué hacer con aquellos clientes que no te están pagando? Si vemos que hay clientes que no nos están pagando,
hay que investigar primero si es por cuestiones externas o cuestiones internas en la empresa. ¿A qué voy con esto? Si vemos que el cliente nos está dejando de pagar porque no tengo una persona especializada en cobranza, o mi infraestructura de cobranza no es la suficiente para cobrarle a cada uno de mis clientes, bueno, pues en ese momento yo me puedo apoyar con un despacho de cobranza para que me apoye con la cobranza administrativa. La cobranza administrativa es que el despacho va a ser tu área de cobranza, como un outsourcing. Entonces va a cobrar como si fuera tu personal. Pero bueno, tú estás contratando su servicio para que te apoye a cubrir con la necesidad de recuperación que tienes en tu negocio, ¿no? Si vemos que hay clientes que no te están queriendo pagar, que ya llevan más de 90 días de morosidad y no hayas alguna otra forma de lograr la recuperación, ahí te puedes apoyar de igual forma con un despacho para que te gestione la cobranza extrajudicial. La cobranza extrajudicial, lo que buscan los despachos es llegar a acuerdos por medio de negociaciones antes de llegar a un juicio. Entonces, normalmente la forma de negociación es que tu cuenta ya es para que ya está en jurídico, pero antes de proceder a una demanda, pues queremos negociar contigo para llegar a un acuerdo y evitarnos pues, estas molestias, ¿no? de gastos de la demanda y abogados y pérdida de tiempo, ¿no? Entonces hay muchos clientes que sí acceden a este punto porque ya ven que va en serio y se logra la recuperación. Ya cuando vemos que el cliente literal no tiene la voluntad de pagar, te dice, ¿sabes qué? No te pago, hazle como quieras o como puedas, pues ahí en pocas palabras, pues ya es que tienes que contactar a un despacho que se dedica a la cobranza jurídica para realizar la cobranza por medio del juicio o bueno, de una demanda. Entonces ya ahí el abogado o el despacho va a analizar todos los documentos que ustedes cuentan, primero para validar si se va a poder cobrar, porque a lo mejor cuentas con todos los documentos para gestionar la cobranza, pero vas a terminar ganando o perdiendo. Ganando el juicio, pero no vas a lograr la recuperación. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, eso es lo que se analiza en la recuperación del crédito. Y ver si tus clientes te están pagando, bueno, pues no, hay que repetir el ciclo. Vuélveles a ofrecer otro crédito, incrementa la línea de crédito, haz alianzas con otro tipo de empresas que vayan ligadas con tu giro y ofréceles pues valor por medio de otros acreedores. O sea, ahí puedes implementar un sinfín de estrategias, ¿no? Entonces, el chiste es que el cliente esté repitiendo con mayor frecuencia el ciclo crediticio. Entre más rápido se repite ese ciclo crediticio, pues es obviamente un cliente más rentable para ti. Entonces, espero que te haya servido esta información. En pocas palabras, lo que vimos ahorita son 7 pasos para dar un buen crédito, en la cual pues vimos la promoción del crédito, cuáles son los criterios que debes de cuidar antes de colocarlo, que básicamente tienes que identificar cuál es tu cliente ideal y el producto que tú le vas a ofrecer a este cliente ideal. El objetivo del producto debe de cubrir las necesidades de tu cliente. La originación del crédito, qué documentación y aparte de la solicitud le vas a requerir para iniciar la fase de contratación. La tercera fase, el análisis y evaluación del mismo, donde vas a crear los perfiles de riesgo. La autorización, qué elementos, con base a ese análisis, qué criterios vas a tomar para tomar la decisión si el cliente va a ser sujeto o no al crédito. Y después con la contratación. En la contratación pues es la formalización, ¿no? ¿Con qué vas a sustentar o respaldar el origen del crédito? Con el contrato, con las facturas, con el pagaré
o la combinación de estos elementos, que es algo muy importante. Y ya una vez que se formaliza que le entregas el recurso a tu cliente, ¿cómo vas a hacer la administración de la cartera? ¿Cómo vas a hacer la administración de riesgos de tus clientes? Para armar pequeños grupos, ir reduciendo aquellos clientes que son malos, incrementando aquellos beneficios para los clientes que son buenos, y ya en la recuperación de crédito, pues aquellos clientes que veas que tienen problemas de cobranza, bajo qué criterios te vas a apoyar con despachos para lograr esa recuperación y cómo vas a lograr que se reactive nuevamente el cliente para darle un nuevo crédito o aplicar ventas cruzadas. ¿Sale? Entonces, esos son los 7 puntos. Espero que esta información te haya sido de gran valor, que lo llegues a aplicar en tu negocio. Si no tenías una idea, bueno, por lo menos ahorita ya tienes una idea de qué es lo que debes de utilizar para implementar en tu negocio antes de dar un crédito. Si ya empezaste a dar créditos y ves que tienes muchos vacíos, bueno, pues ya con este webinar te va a ayudar bastante para que puedas cubrir esos vacíos y hacer más eficiente tu ciclo crediticio. Entonces, lo que les quiero hacer la invitación es para nuestro próximo webinar. El webinar que vamos a dar va a ser el próximo 25 de marzo. Va a ser a esta misma hora, a las 5 de la tarde. Y el tema que vamos a tratar es de puntos indispensables a considerar antes de dar un crédito. Entonces digamos que esto sería la parte inicial. La parte inicial del punto número 1, que es la promoción del crédito. O sea, ahí vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, espero que verlos en este próximo webinar. Y de igual forma, mi invitación es que lo implementen, obviamente. Que la ventaja de este webinar es que pues, se va a quedar guardado en nuestro portal de Facebook. Entonces, ustedes lo pueden ir checando las veces que sea necesario para que lo vayan implementando y lo vayan mejorando en su ciclo crediticio. De hecho, si ustedes quieren, también les podemos apoyar con un curso. El curso es de 4 horas, se los podemos ofrecer en su empresa. Y aquí tenemos una promoción del mes. Si ustedes están interesados en que les demos esta capacitación, si eres dueño de negocio y quieres mejorar tu ciclo crediticio o quieres que tu gente esté capacitada en este punto, el curso normalmente lo damos en 5,000 pesos. Entonces, si tú te inscribes en este mes, te hacemos un descuento del 50% por persona. Y aquí lo que vamos a hacer es darte esta capacitación ya totalmente personalizada para tu negocio. Ahí lo que vamos a ver es con base a tu producto, a tu tipo de cliente y al giro de la empresa, vamos a ir definiendo cada uno de los elementos que hay que cubrir para dar un crédito. Desde personalizar tu solicitud de crédito y definir qué documentos son los que les vas a estar requiriendo a cada uno de tus clientes, armar los perfiles de riesgo, que esto es algo súper importante a considerar. ¿Por qué? Porque si vemos que tienes un cliente muy bueno, pues ahí no hay tanto problema. El chiste es cómo identificar a aquellos clientes malos que te van a dejar de pagar o cómo hacer ese filtro para que esos clientes no les llegues a autorizar. Entonces, y de igual forma, pues vamos a definir la formalización del crédito para que tengas tu contrato ya establecido y ya no tengas esos problemas con tus clientes de que, oye, es que tú me debes, sí, pues demuéstrame, bueno, pues ya van a tener esos elementos que ustedes requieren para que el cliente, pues ahí se valide que tiene el adeudo, ¿no? Porque luego muchas veces cuando vamos a cobrar o bueno, cuando nos contactan para que les ayudemos con la cobranza, pues no tienen nada de esto, ¿no? Entonces, está la invitación. Esperemos que pues haya varios de ustedes que les agrade
este tema y que estén interesados en mejorar su ciclo crediticio y que también quieran empezar a dar créditos para acelerar el crecimiento de su negocio, pero empezando con el pie derecho, ¿no? Que en mi caso es pie izquierdo, porque yo sí soy zurdo, entonces en mi caso es con el pie izquierdo, ¿sale? Y bueno, de todas formas nos vemos el próximo jueves 25 de marzo, que es dentro de un mes, a las 5 de la tarde, para revisar, bueno, para dar el webinar de puntos indispensables a contemplar, considerar antes de dar un crédito, ¿sale? Entonces, bueno, pues me despido. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Eduardo Rubalcaba de Financial Merc, consultor y especialista en crédito y cobranza.